Establecemos contacto en Lima, Perú, con Michelle Reyes Mil, que ella es coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Es una red que agrupa organismos de derechos humanos y ONG de varios países con el fin de abogar por una corte justa, efectiva e independiente. Muy buenas noches, señora Reyes. Gracias por estar con nosotros en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en las Américas y el Caribe. Muy buenas noches, muchas gracias Laura, Jason por la invitación y saludo a todos y todas en las Américas y el Caribe. A la luz de la Corte Penal Internacional, de la justicia internacional, este acuerdo anunciado entre el gobierno de Colombia y las FARC en materia de justicia, ¿usted cree que es admitible? Bueno, no puedo hablar a nombre de la Corte Penal Internacional. Nosotros, como ustedes bien precisaron, representamos un colectivo de 2.500 organizaciones en más de 150 países y hemos acompañado el proceso del examen preliminar en Colombia a lo largo de estos años, por lo que todavía desde reacciones muy preliminares estamos mirando con mucho detenimiento lo acordado el día de ayer. Así como hay posiciones divergentes dentro de la sociedad civil de Colombia, también hay posiciones divergentes dentro de las propias organizaciones de derechos humanos. Para nosotros sí es importante recalcar que somos muy cautelosamente optimistas. Desde el principio hemos abogado por que todo proceso de paz tenga un componente de justicia y que este sea un pilar esencial dentro del proceso. Y para responder su pregunta, que no hay un sí o un no así tan directo, podemos decir que de modo preliminar hemos apreciado cuestiones positivas y hemos apreciado algunas cuestiones que van a requerir un seguimiento muy cuidadoso y podemos explayarnos sobre esos puntos. Y precisamente, ¿cuáles serían? Porque la Corte ya ha anunciado que revisará muy cuidadosamente justamente lo acordado en esta materia de justicia. Efectivamente, nosotros también hemos tomado nota de la declaración del día de hoy de la Corte Penal Internacional, una declaración escueta que reafirma el compromiso que tiene la Corte con el proceso de paz bajo la mirada, por supuesto, de un mandato muy específico en temas de justicia. Nosotros reiteramos también ese compromiso de lo que hemos podido apreciar, si me permite enumerar muy brevemente algunas cuestiones positivas sobre el proceso y sobre el fondo. En materia del proceso, creo que destaca la participación que se le ha dado al grupo de víctimas a lo largo del proceso y los componentes que se han incluido junto con el pilar de justicia, los componentes de verdad, de reparación y de no repetición. Consideramos, al igual que lo ha hecho la Corte, que el rechazo a las amnistías por crímenes internacionales es sumamente positivo, demuestra que los estándares del derecho internacional en esta materia han sido incorporados y quedan preguntas sobre, por supuesto, cómo se va a categorizar los delitos conexos. Sabemos que va a ser una de las tareas de la jurisdicción especial, pero ahí sí tenemos preocupaciones para verificar que crímenes internacionales no sean incorporados dentro de los delitos conexos. Un ejemplo es que en el acuerdo se precisa que no se van a incluir inmunidades por crímenes de lesa humanidad, por genocidio y por graves crímenes de guerra, y eso abre la pregunta de qué se entiende por crímenes de guerra que no sean graves, pues eso no es una categoría del Estatuto de Roma. También es muy positivo que se hayan incluido otros crímenes autónomos como la desaparición forzada, la tortura, el desplazamiento, crímenes no cometidos necesariamente en contextos de lesa humanidad dentro de esta categoría. El rechazo también o la no inclusión de suspensión de sentencias o de sentencias suspendidas también es muy positivo y recoge adecuadamente también la percepción que hizo el fiscal adjunto James Stewart en mayo de este año en Bogotá,
en su presentación en el contexto del Seminario de Justicia Transicional, Sí. donde se rechaza tajantemente la suspensión de la sentencia. Señora Reyes, Dígame, por una favor. pregunta final, y es si el secretariado de las FARC, los miembros del secretariado que son responsables de ordenar crímenes de lesa humanidad, aunque no son los autores materiales, terminan sin pagar un solo día de cárcel, ¿debería intervenir la Corte Penal Internacional? ¿Ustedes que tienen que ver que sea una corte justa, una corte transparente? Bueno, no es una pregunta que le puedo responder. Nosotros tenemos un mandato de neutralidad frente a los casos y las situaciones, pero creo que uno de los temas de los máximos responsables queda sobre el tapete, ¿no? ¿Qué va a suceder? El acuerdo se refiere justamente a imponer sanciones a los responsables de los graves delitos, particularmente los más graves y los más representativos, pero creo que eso deja la pregunta de qué va a pasar con los máximos responsables. El tema de la sentencia alternativa se va a tener que monitorear muy detenidamente. Nuevamente me refiero a el criterio que esbozó una flexibilización frente a posiciones anteriores, pero el criterio que esbozó el fiscal adjunto en mayo sobre las penas alternativas y las sanciones penales efectivas. Y finalmente, ¿qué es lo que deben cumplir? Un objetivo de que sea una condena pública de conducta criminal, un reconocimiento del sufrimiento de víctimas, la disuasión de la conducta criminal. Así que el tema de la pena que se va a aplicar, que además va a ser analizada caso por caso, es sin duda un tema que nos capta mucho nuestra atención y que esbozamos en todos los casos, o mejor dicho, esperamos que en todos los casos sean soluciones que no dejen márgenes de impunidad. Muchísimas gracias por su tiempo para NTN 24. Michelle Reyes Mil, coordinadora para las Américas de la Coalición por la Corte Penal Internacional, red que agrupa a organismos de derechos humanos y ONG de varios países. Una muy buena noche. Muchísimas gracias a ustedes, Laura y Jason, y a la orden. Muchas gracias. Gracias.